Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Adultos que vamos a quedar, cabemos en 2 hileras. Así que vamos a acercarnos, por favor. Hoy somos poquitos, yo espero que el Señor no haya venido y nosotros somos los quedados. Menos que nunca. Más al frente, hermano Víctor. Magda, bienvenida, más al frente. Más al frente. Oh, de cerca no me ve bien. Que Dios les bendiga a todos. La clase de hoy es tan linda y tan importante. Qué pena que los hermanos hayan encontrado otras cosas que hacer y no estar en la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a estar estudiando sobre Joel capítulo 2 y vamos a estar estudiando sobre Hechos capítulo 2. Así que mantenga su Biblia marcada en esos dos pasajes, Hechos capítulo 2 y Joel, profeta Joel capítulo 2. Y le damos gracias al Señor por estar aquí. En esta noche, el viernes pasado, yo estaba bien lejos, muy lejos de aquí, pero me estaba gozando también, igual que usted. Bueno, ustedes estaban en el servicio especial y nosotros estábamos allá en el Congreso de Jóvenes. Y damos gracias al Señor de estar nuevamente en casita, adorando a nuestro Dios. El tema de la lección de hoy es alcance de las promesas del Espíritu Santo. Amén. El alcance de las promesas del Espíritu Santo es parte de nuestra doctrina como iglesia pentecostal, creer en el bautismo del Espíritu Santo. Mucha gente dice que eso no es para la iglesia de hoy, pero tenemos base bíblica para creer, afirmar, reforzar que el Espíritu Santo es para todos los creyentes de todas las épocas hasta que el Señor venga. Amén. La misma Biblia nos los hace ver, nos los hace entender. Y el pensamiento central de hoy dice: cuando las evidencias del Espíritu Santo se manifiestan en una congregación, significa que allí el Señor está presente. Amén. Si está la evidencia del Espíritu Santo, el Señor está ahí, porque el Espíritu Santo es el consolador que fue enviado luego de que Cristo resucitó. Amén. El texto áureo de hoy dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ese está dentro de la clase, así que no vamos a discutir el texto como tal. Entonces, yo le voy a pedir que estemos en pie para orar y así comenzar nuestra clase de hoy. Ustedes me van a ayudar. Son pasajes que se mencionan mucho, que se conocen muchísimo. Si usted deja a Byron 7 días a la semana, le lee Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Son sus pasajes favoritos y porque es parte de nuestra doctrina. Amén. Parte de lo que creemos y es lo que le da vida a la iglesia. Así que vamos a orar en esta noche para que el Señor nos hable a todos y el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre del cielo, te adoramos, te damos gracias, Dios amado. Gracias por tu misericordia que nos ha permitido llegar hasta este lugar en esta noche. Gracias, Señor mío, por un nuevo día que tú nos has regalado y sabemos que tu presencia ha estado con nosotros, guiándonos, guardándonos y dándonos las fuerzas que necesitamos para nuestros quehaceres, Señor, y para mantenernos firmes en ti. Ahora yo te suplico que tu presencia sea real en este lugar, Señor eterno. Toma tú el control de esta clase, de las palabras que hemos de hablar, Señor, que sea para edificación, para provecho de todos los que estamos aquí y los que nos puedan alcanzar a escuchar a través de la radio. Yo te doy gracias porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos que ya tú estabas aquí antes de nosotros llegar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar?
Y hoy vamos a hablar del día de Pentecostés. Esta clase me hubiera gustado que hubiera sido más en mayo, cuando vamos a celebrar el día de Pentecostés. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que significa Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? ¿Ah? Es una fiesta, pero ¿qué significa, de qué viene la raíz de la palabra Pentecostés? 50. Pentecostés viene de la palabra 50. Es una fiesta que se comenzó a celebrar cuando los hebreos salieron de la cautividad, luego de haber celebrado la Pascua, dándole gracias a Dios por la liberación de la esclavitud. A los 50 días se supone que ellos tenían que celebrar otra fiesta que se le llamaba la fiesta de las semanas, fiesta de las 7 semanas, después de la Pascua, 50 días, y tenía que ver con la cosecha. Con la cosecha, tenía un sentido agrícola en un principio cuando se comenzó a celebrar. Cuando yo estaba estudiando para el mensaje que prediqué, o cuando hablamos de la Pascua, de la última clase, leí que para las primicias fue que la fiesta de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de las primicias, antes se llevaba pan sin levadura. Cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés se llevaban 2 panes con levadura. ¿Ok? Y sabemos que aunque no somos judíos, no somos hebreos, pero todas las fiestas que el Señor ordenó al pueblo hebreo apuntaban hacia la vida de la iglesia. Amén. Sabemos que todo tiene una tipología, un simbolismo de lo que nosotros vemos ahora que ocurre en el Nuevo Testamento. Por eso es que tenemos que conocer la celebración de estas fiestas y entender lo que significaban. Ajá. Exacto. Pero eso lo iba a mencionar más ahorita, lo que sucedió en Hechos, eso fue lo que pasó, los 2 panes. 2 panes pero leudados, porque el día de Pentecostés se juntan los 2 en un solo pueblo. Aquellos judíos que se convierten a Cristo vienen a ser parte de la iglesia y se forma un solo cuerpo. Entonces, eso fue al principio. La celebración de Pentecostés tenía una connotación agrícola. Luego fue también, les voy a decir algo, 50 días después de que el pueblo salió de Egipto, Moisés recibió las tablas de la ley. O sea, en Dios no hay casualidades. El día que Moisés recibe las tablas de la ley es el día que Dios levanta a los hebreos y dice: quiero que sean un pueblo y que sigan estas leyes. Amén. Fue 50 días después de haber salido de Egipto. Y entonces, después de eso, de pasar el tiempo, después del sentido agrícola que se le daba a Pentecostés, esta fiesta tuvo un cambio drástico de significado en el surgimiento de la iglesia. ¿Cuándo es que surge la iglesia como tal? ¿Cuándo surgió la iglesia como tal? Cuando los judíos estaban en Israel, en Jerusalén, celebrando la fiesta de Pentecostés. El comentarista de la clase nos explica que muchos judíos que vivían en otros países, en la diáspora, o sea, que habían nacido en otros países, porque los hebreos tienen una bonita costumbre, y es que no importa el país donde ellos nacen, ellos saben quiénes son ellos. Y ellos conocen el idioma hebreo y ellos aprenden la ley. No importa el país donde ellos hayan nacido, y conocen sus ordenanzas. Y por eso yo peleo con nosotros para que mantengamos nuestras raíces, que no las perdamos, que seamos orgullosos de lo que somos. Amén. Porque es muy bonito ver que ellos, no importa dónde estén, ellos conocen su historia. O sea, los que estaban en la diáspora, ellos preferían venir a Jerusalén para la celebración de Pentecostés y no para la Pascua, porque ya habían pasado 50 días más, ya estaban más cerca del verano y era mejor el tiempo para ellos poder caminar y llegar a Jerusalén. Por eso es que el día de Pentecostés, cuando sucedió lo que vamos a estudiar luego, había tanta gente de otros países, porque ellos preferían venir a Jerusalén para la celebración de Pentecostés. Amén. Entonces, el día de Pentecostés, ellos estaban celebrando lo que era su fiesta normal en el aposento alto, y sabemos que ahí hubo una experiencia sobrenatural que hizo un cambio
en la historia y es donde surge la iglesia como tal. Hasta ahí era un grupo pequeño de personas que habían creído en Jesús, pero el día de Pentecostés la iglesia se expandió a miles en un solo día. Amén. Entonces, también el día de Pentecostés se concretó el advenimiento del Consolador, que Cristo tanto había dicho que le enviaría al Consolador como su sucesor, y que es el regente de la gran comisión que a los creyentes se nos ha encomendado hoy de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y la iglesia tiene que tener conciencia y mantener viva la experiencia del día de Pentecostés. La iglesia no puede olvidar lo que es la experiencia del Espíritu Santo. Aunque hoy quizás algunos la han dejado a un lado, pero es el motor que mueve la iglesia. Amén. Entonces vamos a ir rapidito al libro de Joel, ustedes me van a ayudar, vamos a ir a Joel. Este es el primero de uno de los profetas menores. Joel no es un libro tan grande, pero sus profecías son bastante complicadas. Está en un texto hablándote de un tiempo y luego en el próximo texto te está hablando de otro tiempo. ¿Ven? El libro se puede dividir en dos partes. Se dice que no se sabe mucho de Joel, no se sabe mucho, no hay mucha escritura, no hay mucho que nos diga quién era Joel, de dónde vino. Solo se sabe para el tiempo que él profetizó, que fue para el tiempo de un rey que se llamó Joás. Y Joás fue un rey que comenzó a reinar a los 7 años. Después de que su padre Ocosías murió, Joás fue el sucesor de su padre, tenía 7 años, y usted dice, ¿cómo un niño de 7 años va a reinar? Bueno, había un sacerdote que se llamaba Joiada, que era el que dirigía a este niño, era el sucesor, el consejero del niño para que él pudiera gobernar. Y Joás reinó 30 años en Judá, 30 años. En los primeros 30 años de su reinado se desarrolla el ministerio del profeta Joel, del año 835 al año 796 antes de Cristo. No, de 835 a 805 antes de Cristo fue el ministerio de Joel. Esto nos ubica unos 50 años antes del profeta Isaías. ¿Voy bien? ¿Me van entendiendo o voy muy rápido? Joel tuvo su ministerio 50 años antes que el profeta Isaías y 800 años antes que Cristo. ¿Okay? 800 años antes que Cristo. ¿Okay? Joás, como dije, comenzó a reinar a los 7 años bajo la dirección del sumo sacerdote Joiada, quien le mostró las grandes enseñanzas contenidas en las Escrituras. Yo estaba leyendo un capítulo así de la vida de este rey, y cuando él creció, ¿verdad? Que ya fue, no de 7 años, que fue más grandecito, él se comenzó a dar cuenta que el templo tenía unas grietas que no se habían arreglado, como estas letras que hay que pintar. Había unas grietas que estaban en el templo y a él quería que el templo se arreglara. Y él comenzó a hacer una recolecta de dinero y se la entregó a los sacerdotes para que los sacerdotes arreglaran esas grietas. Pero el tiempo pasó y pasó y pasó y pasó y las grietas nunca se arreglaron. Y él mismo tomó la iniciativa de que se reparara el templo de Dios. Amén. O sea, era un rey que tenía un buen corazón. Lamentablemente, era un ser humano. Cuando muere el sacerdote Joiada, él se descuidó. Y lo que leí es que el rey de Siria venía contra él y el mismo dinero que había recogido para el templo, él mismo lo agarró y se lo mandó al rey de Siria. O sea, comenzó a alejarse y tuvo un final feo, ¿verdad? Dice que aunque él hizo reformas dentro del pueblo, pero no quitó los altares a otros dioses. Los dejó ahí, dejó cuña y el pueblo pues volvía otra vez a esos ídolos. El libro de Joel está dividido en dos partes. La primera del capítulo 1 al capítulo 2, verso 17, que habla de las calamidades por las cuales Judá estaba siendo atacada. Si usted lee ese primer capítulo, habla de una devastación de la tierra por la langosta. Y él comienza a hablar que él ve en una visión o revelación
él vio que la tierra era invadida por la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es el mismo insecto en 4 etapas diferentes. ¿Okay? Es el mismo insecto. Él veía cómo venía y se comía toda la cosecha, que venía una sequía terrible, o sea, venía gran calamidad venía. Venía una sequía abrasadora que aniquilaba los campos y la esperanza de la vida del país. El profeta hace un llamado al pueblo para que se unieran en oración. Eso es el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 17. Hasta ahí habla de pura invasión, pura calamidad. Algunos han dicho que esa invasión que él ve, que la define con las 4 etapas de la langosta, se refería, era como si él hubiera estado viendo la invasión babilónica, la medo-persa, la de los griegos y la de los romanos. Algunos ven más allá, doble cumplimiento, porque si eso estaba pasando, iba a pasar físicamente, pero entonces como que es como una tipología de lo que iba a pasar con los pueblos que iban a venir a invadir a Jerusalén y que ellos iban a ser llevados cautivos y todo eso. ¿Okay? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Okay. Bueno, del verso 18, capítulo 2, verso 18 al capítulo 3, verso 21, el profeta anuncia que Dios promete restauración inmediata y futura para su pueblo. Fíjense cómo cambia del verso 17 del capítulo 2 hablando de calamidad, y ya en el verso 18 comienza a hablar de una restauración. Amén. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Seguimos. Es una profecía de doble cumplimiento. Más de doble cumplimiento, de varias veces. Él pudo ver, bueno, según vayamos viendo la clase vamos a ver, porque hay unas partes que asustan un poquito, porque nosotros solamente leemos y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en los versos que están en la lección, pero después de que dice eso, habla de una tribulación terrible. ¿Ok? Entonces, la profecía de Joel, aunque es un libro pequeño, es un libro muy profundo. ¿Ah? Es profético, pero hasta el final de los tiempos. Va hasta el final de los tiempos. Va desde la época en que él vivía hasta el final de los tiempos. Hasta el Apocalipsis. Hasta ahí va la profecía del profeta Joel. Entonces, los versos que están dentro de la lección son verso 28 al verso 32. Los vamos a leer. Porque luego de que él habla de una restauración, voy a leer solamente unos versos, del verso 25 en adelante, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis mi pueblo avergonzado. ¿Ustedes creen que ya eso pasó? Todavía. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esa es una profecía que la estamos esperando. Todavía no ha pasado. O sea, es por eso es que es un poquito difícil el libro, porque va desde una época a otra época, todo lo que su mensaje lleva. Verso 28, que es lo que conlleva la lección de hoy, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede leer versos 28 y 29 bien rapidito? Capítulo 2, versos 28 y 29. Mano Víctor. ¿Siga el 29 también? Amén. Hasta ahí, 28 y 29. ¿De qué nos está hablando ahí? Del derramamiento del Espíritu Santo. Pero a mí me llama la atención que dice, y después. Cuando tú dices, y después, es porque antes ha ocurrido algo. ¿Sí o no, Lourdes?
Y después, quiere decir que antes ocurrió algo, y antes lo que me está hablando es de la restitución de Israel. ¿Okay? Entonces, comienza él a hablar y habla de que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué especifica derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Por qué la profecía así tan específica? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque hasta la época que Joel vivía, el Espíritu Santo solamente venía sobre unos hombres específicos que Dios quería usar, sobre los profetas, sobre los sacerdotes y quizás sobre algunos reyes. No era dispuesto para toda la gente. Y aquí Joel está hablando de algo que él no conoce, sino que fue algo que él recibió, de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que no iba a haber diferencia entre siervo, entre esclavo y señor, sino que todos iban a poder recibir el Espíritu Santo. Es el único pasaje de la Biblia que se habla tan específico, amén, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, ahora saltamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 también. Jesús, antes de ascender al cielo, le había dicho a sus discípulos que se fueran a un lugar. ¿A qué lugar les dijo que se fueran? Al aposento alto, quizás el mismo lugar donde tomaron la última cena. Porque también la cena, Jesús le dijo que fueran a un señor y que dijeran dónde está el aposento alto donde vamos a participar de la cena. Posiblemente era el mismo lugar donde antes ya se habían reunido, todos juntos, donde Jesús anunció su muerte por última vez, donde Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador pudiera descender sobre ellos. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, para saber exactamente qué fue lo que pasó ahí, leyendo desde el capítulo 1, que ellos obedecieron cuando Jesús ascendió a los cielos, que desapareció entre las nubes, ellos se fueron al aposento alto. ¿Sabían ellos lo que tenían que recibir? Ellos sabían que era algo que iba a venir de parte de Dios, que era algo de parte de Jesús, que Jesús había prometido un consolador. Ellos se fueron al aposento alto y dice que estaban todos unánimes, oraban, no se iban de ese lugar. El aposento alto se convirtió en su residencia durante esos días. Ellos sabían que no habían recibido lo que era especial porque no había habido ninguna señal. ¿Ok? Y entonces dice que ya en el capítulo 2, que cuando ellos se fueron ahí como 10 días antes del día de Pentecostés, ya hacían 40 días que Jesús había resucitado, se fueron ahí el día número 40 de la que Jesús resucitó, que se fue al cielo, y comenzaron a orar. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días y no pasaba nada. Se cree que los que se reunieron el primer día eran como 500 personas, pero como siempre pasa, nosotros lo vemos, empezamos un servicio con mucha gente y cuando termina y miramos para atrás se ha ido la mayoría de la gente y quedan unos poquitos. Pues ahí también sucedió lo mismo, la gente se comenzó a cansar o les dio hambre y se fueron a comer o se fueron a dormir. No sabemos lo que pasó con los demás. Lo que sabemos es que el día de Pentecostés ahí quedaban ¿cuántos? 120 personas, incluyendo María, la madre de Jesús. Habían 120 personas, ellos estaban orando, ellos estaban clamando por un consolador. Señor, lo que prometiste, el consolador, tú dijiste que ibas a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Estaban ahí clamando. Entonces dice el capítulo 2 que de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¿Qué es un estruendo para ustedes? Un ruido bien fuerte. Fue un estremecimiento, como un trueno de esos que lo levanta a usted, que lo hace brincar. Fue un estruendo como de un viento recio que soplaba, o sea, como si viniera un tornado o algo así, que se quería llevar la casa. Dice que ese viento llenó toda la casa donde estaban sentados, porque estaban sentados, orando sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Hasta ahí. Y dice que había en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, todos los que habían venido a celebrar el día de Pentecostés, aquellos judíos que habían nacido en otros países, pero que habían venido a Jerusalén a celebrar Pentecostés. ¿Qué fue lo que les llamó la atención a ellos? A que ellos entendían lo que estaban hablando ahí. Ellos podían escuchar, de momento quizás no le podían ver, pero ellos, 120 personas hablando a la vez, hacen bastante bulla. ¿Okay? Y es un lugar alto, un aposento alto, un segundo piso. Ellos quizás no escucharon el estruendo, quizás no, solamente los que estaban ahí fueron los que sintieron el estruendo. Lo que ellos escucharon fue el hablar en lenguas y ellos comenzaron a ver que no solo hablaban en otros idiomas, sino que sus cuerpos se movían en forma un poco extraña. ¿Ok? Y ellos que levantaban las manos y adoraban a Dios. ¿Por qué yo digo que se movían, aunque la Biblia no lo dice, se movían en forma extraña? Porque creyeron que estaban borrachos. Quiere decir que ellos aparentemente como que perdían el balance, como un borracho que camina que no tiene como mucho balance, el equilibrio. Entonces, algo veían ellos físicamente, además de lo que escuchaban. Ellos le escuchaban hablar en su propio idioma y veían unos movimientos extraños. Y lo único que se le ocurrió pensar a algunos de los que estaban ahí, no todos, algunos, estos están borrachos, están ebrios, borrachos. ¿Okay? Entonces, dice que en el verso 30, bueno, en el verso 14 ya nos habla de que Pedro vio que los que estaban ahí estaban atónitos, perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque el pecador no entiende el mover del Espíritu Santo. El pecador no lo puede entender. Usted no se va a ganar a un pecador hablándole lenguas. Lo vas a asustar, a menos que ya sea una persona que conoce. ¿Okay? El movimiento del bautismo del Espíritu Santo los atrajo por curiosidad, pero ellos no entendían lo que estaba pasando. ¿Okay? Mas otros se burlaban y decían, estos están llenos de mosto. Y entonces en el verso 14 dice que Pedro, aquel Pedro cobarde, aquel Pedro que había negado a Jesús 3 veces, que se había escondido, que había llorado amargamente porque había traicionado a su maestro, ahora Pedro ya no tiene miedo de que lo agarren y lo maten, sino que se levantó y no era delante de 5, de 10 o de 20, había miles de personas arremolinadas en ese momento. Pedro se levantó, se puso en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes dicen. O sea, tuvo discernimiento para entender lo que ellos estaban pensando y le dijo, no están borrachos porque son apenas las 9 de la mañana. Y estaban celebrando el día de Pentecostés y en la fiesta de Pentecostés no se les permitía tomar alcohol. Era prohibido. ¿Okay? Era una fiesta para Dios. No se tomaba alcohol. ¿Okay? Entonces, es donde Pedro hace referencia a lo que leímos en el libro de Joel. El Espíritu Santo le trajo a memoria la profecía de Joel y él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Okay? Y luego Pedro hace referencia a los otros versos que no leímos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, Pedro se sabía de memoria Joel capítulo 2. Sabía que hablaba de la venida del Espíritu Santo, pero sabía también que hablaba de un gran juicio que vendría después. ¿Okay? Entonces, nos llama la atención de que Joel anunciara al pueblo juicios implacables no sufridos antes. En los versos 30 y 31, él presenta unas señales cosmológicas, dice que se escapan al proceso de la historia de Israel y las calamidades en el transcurso del tiempo. Joel visualiza un futuro inmediato y también un futuro que está lejos de comprender. Joel no entendía lo que él estaba viendo. Él hablaba de señales en el cielo, señales en la tierra, tinieblas. Él estaba hablando de un juicio que todavía no se ha visto. ¿Okay? El cumplimiento de estos signos incluso escapa a la realidad actual y nos lanza hasta el final de los tiempos. Definitivamente la profecía tiene un cumplimiento progresivo y no se sitúa solamente en una época y lugar determinados. Así que esa parte es apocalíptica, como dijimos antes. Lamentablemente, volviendo a Joás, cuando murió el sacerdote Joiada, el rey Joás se apartó de los caminos de Dios y el pueblo cayó en la ruina, que ya conocemos qué pasó, que Babilonia vino, invadió. Después de 28 siglos, consideramos que el día grande y espantoso de Jehová no ha llegado, como dijo Joel en el verso 31. Y hay una pregunta aquí, que es lo que le dije que a mí me preocupó. ¿Será que nuestra generación tiene que prepararse para los juicios que se están anunciando desde mucho tiempo atrás? Porque Joel habló del derramamiento del Espíritu Santo, pero luego sigue con señales en el cielo y señales en la tierra y grandes calamidades, un juicio terrible, el día grande y temible de Jehová. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo es una realidad y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero aún hay mucho que esperar. Debemos tener un corazón agradecido y una mente previsora ante los anuncios que aún no se cumplen, pero que vemos su cumplimiento parcial a lo largo de la historia. ¿Okay? Vamos a leer entonces, yo me adelanté, me fui, me regresé. Vamos a Hechos otra vez, el inicio de una nueva etapa. Regresamos a Hechos, a la fiesta de Pentecostés. Y aquí lo que ya les expliqué de que ellos estaban en el aposento alto, el lugar que se había convertido en su residencia casi permanente. El derramamiento del Espíritu Santo se manifestó en 3 fenómenos sobrenaturales. Número 1, el estruendo como de un viento recio que inundó todo el recinto y que fue audible no solamente para quienes estaban presentes, sino también para aquellos que se habían hecho presentes en Jerusalén. Según Calderón, los que estaban en la ciudad también pudieron escuchar el estruendo. Quizá eso fue lo primero que les causó la curiosidad de acercarse al aposento alto. Quizá escucharon el estruendo, el trueno, y dijeron, algo pasa en ese lugar, y todo el mundo caminó hacia allá. Y al llegar cerca del aposento, entonces les escucharon a ellos hablar en los idiomas que ellos hablaban de los países donde ellos habían nacido. Sí. Más grande. Eso es así. Dice que, era un sitio grande. Los 120 presentes se manifestaron lenguas repartidas como de fuego, que fue un elemento visible de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué son lenguas de fuego? ¿Alguien sabe? Lenguas repartidas como de fuego. Un dragón. ¿Nunca han ido ustedes al Museo de los Dinosaurios en Timpanogos? Ahí hay una película que muestra el sol. Y el sol no es una bola redondita como nosotros la vemos de acá. El sol es una estrella que arde y tiene llamaradas y salen chispas así para los lados. Esas son lenguas de fuego. Esos son lenguas de fuego.
La señal visible que ellos recibieron era que los que vieron, los que estaban ahí, podían ver como llamaradas que caían sobre ellos, que era como si fuera fuego. No es que era fuego como tal, pero era como fuego, era lo que ellos veían, ellos lo comparan con el fuego. Amén. Lo puedes sentir por lo menos. No, pero lo que te quiero decir es que el demonio lo puede ver, visualmente lo puede ver, que es un ministro de Dios. Amén. Los creyentes fueron entonces llenos del Espíritu Santo, y la evidencia de que habían sido llenos del Espíritu Santo, la evidencia fue de que hablaron en otras lenguas. En ese momento, porque el otro día alguien me preguntó, en ese momento ellos hablaron otros idiomas. ¿Ok? Lo que hablaron fue otros idiomas. ¿Qué creen ustedes que hablaban? ¿Qué creen ustedes que hablaban que llamó tanto la atención? Alababan a Dios, adoraban a Dios. Los que hablaban no sabían lo que estaban diciendo, pero los que escuchaban sí entendían lo que ellos hablaban. ¿Ok? Porque la pregunta vino porque los mormones enseñan que el don de lenguas es la facilidad de hablar. ¿Estoy bien, Fanny? Que es una facilidad, destreza de poder aprender otros idiomas más rápido. Que en este momento lo que se necesitaba era que ellos hablaran para llamar la atención de estas personas. Yo he oído personas hablando en lenguas que yo sé que hablan lenguas, idiomas que existen en la tierra. ¿Qué dicen? Yo no sé porque yo no entiendo el idioma que hablan. La primera persona que yo escuché en la iglesia, mi iglesia, donde yo me convertí en una iglesia chiquitita de campo, una hermanita que ni hablaba. Una muchacha que venía a la iglesia con sus dos hijos, uno se lo montaba aquí, el otro se lo montaba acá en la cadera, y ella esperaba la ven de la iglesia en la carretera. Ella venía al culto, se gozaba y se regresaba a su casa de noche. Un día decidieron dar un servicio en su casa y yo me di cuenta todo el sacrificio que esa muchacha hacía para venir a la iglesia. Ella cruzaba 2 quebradas con sus 2 hijos solita en la noche. Un lugar oscuro, oscuro, oscuro. Pero ella amaba tanto al Señor y ella ni hablaba. Ella no hablaba, ella llegaba a la iglesia y adoraba y oraba. Un día en una escuela bíblica, un domingo en la mañana, ella estaba orando en una esquina, yo no sé qué pasó, y de momento ella empezó a hablar inglés. Ella nunca terminó ni la escuela. Y el inglés que aprendemos en Puerto Rico no es muy fluido, que digamos. Pero ella empezó a hablar, a adorar al Señor en inglés, pero fluido, perfecto. El Señor a ella le plació bautizarla con ese idioma. Amén. Y hay personas que yo he oído que pareciera que hablan hebreo. ¿Sí? Ajá. Bueno, cuando... Bueno, lo que pasa es que cuando es un mensaje para la iglesia, para alguien en particular, se empiezan a manifestar los dones del Espíritu Santo cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. Sí es un mensaje para la iglesia, porque no siempre que se habla en lenguas es un mensaje para la iglesia, no nos equivoquemos. Porque oímos hablar en lengua a una persona, no hay que parar un culto. No siempre es para la iglesia. A veces las lenguas son para edificación del que habla. ¿Ok? Entonces, si es un mensaje para la iglesia, el mismo espíritu que da la palabra o levanta a alguien con el don de interpretación de lenguas que lo interpreta, o la misma persona comienza a interpretar las lenguas. Si es un mensaje para la iglesia, ¿ok? Que no siempre, vuelvo y repito, no siempre que se habla lenguas es mensaje para la iglesia. ¿Amén? Yo
trabajaba, obviamente no estaba orando, ¿verdad? Estaba trabajando con una señora y entonces cuando llegué a su casa, la señora estaba muy afligida. Y yo pues con mi inglés que aprendemos en Puerto Rico, yo le dije a ella, yo no te puedo dar ningún medicamento, pero sí puedo orar por ti, si me lo permites, pero te voy a orar en español. Y después que yo terminé de orar, la señora me testificó que ella entendió todo en inglés. ¿Cómo fue? No sé, yo sé que fue el Señor, ¿verdad? Obviamente, pero yo escuchaba en español y ella lo escuchaba en inglés. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. No es la primera vez que alguien está hablando en lenguas al lado tuyo y tú puedes entender lo que está diciendo aunque no lo están traduciendo al español. Pero tú en tu espíritu, porque tú tienes el mismo espíritu, tú puedes entender lo que está diciendo si es para ti. Byron. Dalila, pero ven al micrófono porque la radio. Rapidito. Me bajaron el volumen. Es que Lourdes habla duro y lo bajaron. Bueno, mi cuñada, la esposa de Marco, a mí me dijo que una vez ella estaba en la iglesia y empezó a hablar en ruso. Dice que se levantó un muchacho al final y le dijo, ¿tú sabes todo lo que hablaste? Y le dijo, no sé, dice, pero si lo entendiste será para ti porque hablaba de él. O sea, Dios tiene su forma. Usted puede hablar lenguajes de la tierra si es que hay alguien que necesita recibir esa palabra. O usted puede hablar lenguas angelicales y si es para alguien, el Señor le va a dar la interpretación o el Señor va a levantar a alguien. En la iglesia donde yo me convertí, que se hacían vigilias, yo me acuerdo, cuando hacíamos vigilia era hasta las 5 o 6 de la mañana, pero eso es cuando yo era joven que podía hacer eso. Y no eran vigilias de cantar, era vigilia de orar y nadie te ponía las manos encima. Porque hemos caído en la costumbre de que si alguien no me dirige en oración de aquí, yo no puedo orar de rodillas. ¿Y en tu casa quién te dirige? ¿Quién te hace el coro allá en tu casa para que tú sigas orando? Nadie te dice lo que tienes que decir. Entonces no deberíamos depender del que está orando aquí al frente. Deberíamos venir con hambre, con necesidad, tanta necesidad que tenemos. Y si usted no tiene ninguna, ore por mí que tengo muchas. Y por la iglesia que tiene muchas también. Hay muchos pecadores que están muy necesitados. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. Ok, entonces las vigilias eran de oración y en esas vigilias de oración el Señor comenzó a bautizar jóvenes en el Espíritu Santo. Claro, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, al principio usted no sabe cómo controlarse, porque usted está tan gozoso que usted lo que quiere es estar danzando, dando vueltas, brincando, saltando, y usted quiere seguir hablando en lengua, no le importa si se amanece, si está 48 horas, a usted no le importa, porque usted está súper gozoso. Según va pasando el tiempo, uno va madurando, uno va aprendiendo que el Espíritu se somete, ¿verdad? Y que hay un orden, y no vamos a pretender que todo el mundo aquí empiece a hablar en lenguas ahora y no se haga otra cosa más que hablar en lengua. Porque si viene un pecador no entiende ni papa lo que está pasando. ¿Ok? Todo tiene su momento, hermano Víctor. Échele pues. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero en el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice. Como cuando Jesús fue bautizado, la palabra dice que una paloma se apareció como el Espíritu Santo. Pero en Génesis dice acerca de Sodoma y Gomorra, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de los cielos. Sí, aquí es literal. Fuego, literal. Entonces yo quisiera que me explicara. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando estudiamos hermenéutica, cuando dice como fuego, lo está comparando con el fuego, pero no es que era fuego de verdad. Yo acá, porque yo necesito micrófono. También tenemos que tener mucho cuidado a veces con la cuestión de la lengua, porque obviamente si no tenemos el discernimiento de interpretarlas, pues se puede prestar para otras cosas. Pues yo conocí un testimonio de unas personas que fueron a una iglesia y supuestamente la gente estaba alabando a Dios en otras lenguas, y entre los que estaban había una persona de una tribu
Y él dice, pero así es que alaban a Dios y estaban adorando y que al diablo. O sea, él entendió lo que estaban hablando. Dice que tenemos que tener también mucho cuidado. Entonces, esas no eran lenguas de parte del Espíritu Santo. ¿Qué? Porque Dios no va a hacer eso. Bueno, y tenemos que tener cuidado con eso también, porque eso es lo que dicen los testigos de Jehová, que cuando nosotros hablamos en lengua lo que hacemos es adorar al diablo. A menos que usted tenga el discernimiento de espíritu, usted puede decir si es o no es. Entonces, eso nos lleva a que tengamos cuidado, pero a veces el mucho cuidado no nos deja que el Espíritu Santo nos bautice como quiere. Porque yo sé que todos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo saben que cuando querían venir las lenguas, querían salir las lenguas, ustedes decían, esto es un disparate, lo que voy a decir. ¿Sí o no? Y usted decía, ¿cómo voy a decir eso? Eso es un disparate, eso suena mal. Porque usted está usando el razonamiento. Y cuando usted se envuelve en el Espíritu, usted no puede usar mucho el razonamiento. Ajá, entonces están los dos extremos. Están los dos extremos porque sabemos que el enemigo también quiere imitar lo que hace Dios y confundir. Cuando Dios habla no hay confusión. Si hay confusión, lamentablemente no es de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, volvemos otra vez a la clase donde lo que pasó en este lugar, hubo un estruendo, hubo un ruido que llamó la atención. Luego, lenguas como de fuego, porque ¿cuántos de ustedes al recibir el bautismo del Espíritu Santo sintieron como fuego que los quemaba? ¿Era fuego que te estaba quemando de verdad? Pero no era fuego literal. Pero que de fuego, y empecé a hablar lenguas. Era una llamarada de fuego. O sea, sí, yo sentía como una pelota de béisbol así, que estaba ahí caliente, y yo quería hablar español y no podía, y empezaba a hablar las lenguas angelicales, y yo hablaba, y yo sé que mi espíritu era ministrado por las lenguas de Dios. Sí. Cuando uno está alabando a Dios, adorándolo, empieza a sentir el fuego. No es necesario que hable uno en lenguas, lo sientes porque se siente el fuego también. Pero tienes que darle libertad. Si no le das libertad, y eso es algo bien importante, usted puede sentir, usted se puede mover, pero si usted no le da libertad al Espíritu Santo, no va a recibir el bautismo total. Usted es bendecido por Dios, pero usted se goza a media. Usted tiene que dar libertad, olvidarse de quién lo ve, quién no lo ve, quién lo escucha, quién no lo escucha, como los que estaban en el aposento alto. A ellos que les importaba, había miles de personas ahí, ellos se tambaleaban. Yo no sé si te acuerdas cuando Diego fue bautizado con el Espíritu Santo en la iglesia bautista, en la de los peregrinos, era un cuarto bien chiquito ese día, los bautistas estaban usando el templo y nos tuvimos que meter en un cuarto todos apretados así, y a veces mientras más apretados mejor. Así como estábamos muy lejos uno del otro. Estábamos en ese cuarto bien chiquito, todos así no nos podíamos mover. Humberto, yo no sé si tú estabas ese día, fue un martes, siempre el culto de oración ha sido martes. Y Diego, el colombiano, empezó a alabar a Dios, y él se envolvió de una forma, él se olvidó de dónde él estaba y quién estaba. Él tenía literalmente una borrachera en el espíritu que él no se podía sostener. Y era tan bonito mirarlo porque él lloraba y él se movía, él estaba todo desbalanceado ahí, porque cuando el Espíritu te bautiza, tú no quieres abrir los ojos, tú no quieres volver a la realidad. Es más, tú le dices, Señor, permíteme quedarme aquí para siempre, porque tú no quieres abrir tus ojos. Es una experiencia demasiado bonita. Entonces, vuelvo a la clase. Pablo aquí no estaba, Pedro explica con verdadero espíritu pentecostal, porque aquí surge, ¿por qué nos llamamos pentecostales? Porque creemos en lo que pasó el día de Pentecostés, en el advenimiento del Consolador. Por eso nos llamamos pentecostales. Usted a un mormón le dice, usted es pentecostal, ellos no saben qué es eso ni con qué se come. Ellos le dicen, ¿y eso qué significa? Y usted tiene que decirle, creemos en lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y creemos que no solo pasó ese día, como algunas iglesias quieren hacer ver, que solamente fue para los apóstoles, sino que eso es hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Entonces, después que vienen los que estaban ahí, que Pedro se levanta, entonces Pedro en el verso 38 les explica, porque dice que cuando Pedro hablaba, o sea, Pedro, aquel cobarde que se había escondido, miren lo que hace el bautismo del Espíritu Santo para que usted lo desee.
te da una autoridad cuando tú hablas. Pedro el cobarde, el que negó a Jesús porque tenía miedo que lo fueran a matar, cuando es lleno del Espíritu Santo recibe una autoridad tan terrible que parece que ahí estaban los que le decían el día de la crucifixión de Jesús: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pedro le dice: el Cristo que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, que ustedes eso y que ustedes lo otro, ha resucitado. O sea, los acusó, se atrevió, tuvo la valentía, porque ahora va respaldado por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, viene, como dijo Jesús, para darte poder y darte autoridad. Te entra como un fuego cuando tú tienes que defender algo del Señor y tú eres tímido, como yo que soy bien tímida. De verdad soy bien tímida. Te entra como un calor, que es algo que no lo puedes entender y que no te puedes controlar y empiezan a salir palabras por tu boca. Pero eso cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, Pedro se levanta, Pedro les predica y dice que ellos se compungieron, o sea, ellos en ese momento comenzaron a sentir un arrepentimiento y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, se sentían tan culpables de lo que Pedro les estaba diciendo. Nosotros lo llevamos a la cruz, nosotros lo matamos, nosotros asentimos en su crucifixión, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no era solamente para los 120, el Espíritu Santo era para aquellos que estaban ahí, que se querían convertir. Y luego le dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, incluyéndonos a nosotros. Amén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que todas las personas que aceptan a Jesús como su Salvador tienen la promesa de un Consolador. Amén. Todo cristiano debe desear la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, para explicar esto, porque hay iglesias que enseñan que usted se convierte y el Espíritu Santo ya viene usted y ya usted no necesita nada más. Cuando usted se convierte, Jesús viene a vivir en su corazón, usted es sellado como un hijo de Dios. ¿Qué? Usted es un hijo de Dios. Pero Él le dijo a sus discípulos que habían vivido con Él, que habían comido con Él, que habían visto los milagros, que habían sido testigos de su resurrección, que ellos necesitaban algo más. Y nosotros necesitamos algo más. Necesitamos recibir la experiencia del bautismo. Bautismo es llenura total. Amén. Algo que está lleno sobrepasa. Se sale del vaso, del envase. Se sale. Todos nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a capacitar, nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a dar la autoridad que necesitamos en un mundo que está tan perdido, en un mundo donde las tinieblas quieren dominar. Usted quiere tener autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo, busque la llenura del Espíritu Santo. No hay diablo que se resista. Allá en uno de los mensajes escuché, ¿saben que la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra? ¿Nosotros de qué somos hechos? De tierra, así que delante de Dios tenemos que temblar todos. Amén. Somos tierra, la tierra que tenemos encima va a temblar delante de Dios. Amén. Así que procuremos la llenura porque es para nosotros. No importa en qué país tú vivas, no importa de qué país tú seas, ni en qué época hayas nacido. El proceso será el mismo y será para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa no fue solamente para los oyentes de Pedro y sus hijos, pues estas manifestaciones han estado acompañando a lo largo de la historia humana a cuantos se acercan compungidos al Señor, a los que responden al llamado y se han hecho dignos y aptos de recibir esta invaluable promesa. La promesa está dada. ¿Para quién es? Otra vez díganlo, ¿para quién es? Para todos.
Quizá por alguna razón usted nunca, y usted me va a decir, pero tengo que hablar en lenguas porque dice Vianney, uno siente el fuego. Cuando está el fuego, la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. La señal, ¿ok? La señal de que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces, la promesa está dada, quizás por alguna razón, por ignorancia, por descuido, por oposición, por temor, aún no lo hemos recibido. A mí me aguantó recibir el bautismo del Espíritu Santo lo que les dije, que soy tímida y el temor a que yo fuera a decir un disparate y que yo fuera a hacer lo que dijo Lourdes, porque uno escucha tantas cosas y uno, como nunca lo ha experimentado, uno no sabe exactamente qué es lo que uno va a decir y uno le da temor de que uno vaya a blasfemar y uno vaya a decir algo en la carne. ¿Okay? Uno tiene el miedo de que las palabras que salen no sean de parte de Dios. Pero si usted siente la presencia del Espíritu Santo, lo que a mí me enseñaron es que usted lo que debe hacer es adorar en voz alta. Si usted adora en su mente, usted nunca va a hablar en lenguas. Usted tiene que adorar a Dios en voz alta. Aproveche esos momentos en que hay una presencia de Dios súper especial y que todo el mundo está sumergido en su presencia. Usted también, aunque usted no sienta nada, usted actúe por fe. Muévase por fe y adore al Señor por fe, que el Señor no lo va a defraudar, porque es una promesa para todos los creyentes. Amén. Les voy a decir, ¿tú quieres testificar? Pues yo fui llena del Espíritu Santo y estuve hablando en lengua una semana. Yo no hablaba otra cosa sino lengua. Y todo el mundo así, en mi casa, mi esposo, mis hijos, los vecinos. Yo no podía ni salir porque todo era hablando en lengua. Pero me sentía tan gozosa y tan llena de ese poder precioso. No quería parar. Ok, señor. Ojalá que todos nos pasara eso, que saliéramos todos de aquí y que no nos entendiéramos unos a los otros. Les voy a contar, un muchacho en California era presidente de los jóvenes y él venía de una iglesia presbiteriana, y la iglesia presbiteriana es muy bíblica, pero algunas no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no todas, algunas. Y él comenzó a congregarse en la Iglesia de Dios Pentecostal en California, y él oía hablar del Espíritu Santo y él pedía, y él pedía, y él pedía, y él decía, pero ¿por qué no soy bautizado en el Espíritu Santo? Y a veces crea frustración y uno se va triste y uno dice, ¿por qué todo el mundo dice que se gozó? Y yo vi que todo el mundo se movió y todo el mundo habló lenguas y a mí no me pasó nada. A él le pasó eso, él fue a un culto donde hubo una manifestación, él es de Guatemala, de Atitlán creo que es por allá. Y, no, de Escuintla, y dice que hubo una manifestación del Espíritu Santo y él, nada. Y él salió tan triste de ese servicio, porque él dijo, ¿por qué todo el mundo recibió bendición y yo no? Y dice, cuando abrió el carro, la puerta del carro así, y se sentó dentro del carro, ahí empezó a hablar en lenguas. El Señor hace como Él quiere. Lo que nosotros tenemos es que darle libertad y no tener miedo a la presencia del Espíritu Santo. Sumérgete en esa presencia hermosa. Él es el que nos da fuerzas. Cuando viene la gran tribulación, cuando viene la tormenta, cuando viene la enfermedad, la escasez, las dificultades, ese es el que te va a ayudar a caminar y a seguir confiando en el Señor. Amén. Así que no hay nada que temer. Hoy tenemos vigilia. Yo no sé si los jóvenes ya estarán listos por ahí. Byron, necesito saber, pregúntale a Vanessa si seguimos de una vez, porque yo no quisiera que nadie se fuera. Ellos van a tener una, no es hasta las 5 de la mañana. No sé. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.